Atención, esta es una transmisión especial. Se reportan objetos no identificados cayendo del cielo cerca de Woking, Inglaterra. Hoy analizaremos La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, una historia de invasión, miedo y humanidad. Pero esta vez no solo contaremos la historia, la viviremos y la analizaremos. Bienvenidos a Entre Frágiles y Planos. La Guerra de los Mundos fue publicada en 1898 por el autor George Wells. En esta historia se narra una invasión que llega de Marte, en la que caen cilindros del cielo y de ellos emergen criaturas gigantes conocidas como marcianos, que tienen máquinas de guerra que pueden ser, son trípodes y usan armas como rayos calóricos y gases venenosos. Precisamente esta novela resulta ser la precursora de todo el género de ciencia ficción. Se dice que George Wells es el padre de la ciencia ficción precisamente por estas novelas de este carácter. Este rayo calórico es la primera versión que tenemos del rayo láser. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Y justamente se escribe esta novela pues en el contexto de la revolución industrial. Toda la maquinaria, todas las familias que fueron dejadas sin empleo precisamente por reemplazarlas por máquinas. Y ese miedo que generan estas máquinas pues sirve mucho de ayuda para escribir un libro así. Con ayuda de todas estas armas, los marcianos logran arrasar con ciudades enteras, así como la mayoría de sus habitantes. La humanidad intenta resistir haciendo de todo, escapando, pero la tecnología marciana supera por mucho la tecnología o las armas que tenían en ese entonces. El narrador es un hombre común que nos cuenta el cómo él intenta sobrevivir a todo este caos y el cómo ve poco a poco cómo todo el orgullo humano se va haciendo más pequeño ante el paso de una civilización superior a nosotros. Finalmente los marcianos mueren a causas terrestres prácticamente. No fue porque nosotros hayamos logrado construir una máquina así que los haga decir, va, me vas a destruir. No, fue la misma Tierra la que con ciertas bacterias y ciertos microorganismos pues destruyeron estas máquinas. Buenos días, estrellitas. La Tierra les dice hola. Algo que a mí me pareció curioso acerca del narrador es que nunca menciona el nombre de su hermano ni de su esposa y siempre es como mi esposa, mi hermano. Y yo siento que en alguna parte como que nos hace sentir más cercanos a estos personajes, como decir, no manches, mi hermano está, el mío, está allá afuera tratando de entender qué está pasando mientras yo estoy aquí parado sin hacer nada. Y mi esposa, lo mismo. Entonces eso también me pareció muy curioso en toda esta lectura, porque pues al final de cuentas te hace sentirte más adentro. El tema central del libro es el enfrentamiento que tiene el ser humano cuando él encuentra unas fuerzas que superan su intelecto, su fuerza o su poder. Wells usa la invasión marciana como una metáfora del imperialismo británico. Él nos quiere mostrar el cómo se sienten los pueblos conquistados en ese momento ante la invasión de un nuevo régimen, una nueva sociedad o nuevas fuerzas que ellos desconocen. Justamente él también nos ejemplifica en el mismo libro cómo el humano ha exterminado animales. ¿Y qué tan malo podría yo ser? ¡Cuán malo puedo ser! Sin la economía haré crecer. ¡Cuán malo puedo ser! Tanto sea humano versus humano, humano versus animal. Y entonces este libro nos ayuda mucho a entender como que esta perspectiva de qué le hubiera pasado pues a los blancos, ¿no? En el caso de la conquista española, al sentir una fuerza externa. Pues un claro ejemplo también lo tenemos con el libro de Canek, que fue una lectura reciente también. Ahí los indios nos narraban toda la frustración que sentían al presentarse frente a armas totalmente desconocidas. Ellos simplemente tenían su pueblo y lanzas y ya. Y en este caso pues se invirtieron los papeles. Aquí los de Londres tenían cañones y todo, pero no están comparados con bestias de 30 metros. Sí, o sea, es que es mucho la comparación que hay entre lo que muestra Wells a lo que se estaba viviendo o se vivió antes, el cómo no solo Inglaterra, sino otros países europeos también llegaron en territorios que ellos desconocían, pero que ellos sabían por medio del oro o por otros recursos naturales
que ahí van a tener un beneficio. Es de igual manera lo que buscan los marcianos cuando llegan a la Tierra. Ellos ven o ellos tienen la tecnología para saber que nosotros no estamos usando tal vez ese recurso como ellos lo usarían. Es lo mismo que pasa en los temas de conquista, que los países europeos saben que en América hay mucho poder, hay muchos recursos, pero no los utilizan o no piensan que los utilicen de la manera correcta. Uh-huh. También algo que me habías mencionado fue que de alguna manera narró cosas que pasaron en el futuro, Uh-huh. como fue el Holocausto, que también pues humanos dijeron, yo soy superior a ti y te voy a aprisionar a ti, te voy a torturar a ti porque puedo y se me dio la gana. Porque tengo el poder, Uh-huh. porque tengo los recursos y puedo hacerlo. No, Uh-huh. es como los marcianos nos ven igual de inferiores a como nosotros vemos a las hormigas, a un panal de abejas o a cualquier cosa. Ellos saben que nos pueden exterminar, así como nosotros sabemos que podemos exterminar a cualquier ser inferior a nosotros. También en esta obra se exploran temas como el miedo al progreso científico, cosa que hasta la fecha, otra vez volvió a ver el futuro, hasta la fecha nosotros tememos a la inteligencia artificial, ya que va a quitar muchos trabajos, querramos o no, y puede que pues de alguna manera pues sigamos sobreviviendo, pero sigue existiendo este miedo y esta ansiedad acerca de la tecnología y de lo que no sabemos que puede hacer. También tenemos claros ejemplos con los robots que están creando Uh-huh. y que de repente nos empiezan a decir que no, que los humanos me caen mal, así. Finalmente existen leyes de la robótica y eso nos salva de alguna manera, pero esa ansiedad y ese miedo sigue existiendo y es algo que se menciona en esta obra. Sí, pues Wells, la forma en la que él escribe sus libros, como ya dijo Carol antes, nos hace meternos mucho en sus obras. Entonces, esa ansiedad que genera en su libro se empieza a generar también en nosotros, no tanto por el libro, sino porque actualmente sabemos que la tecnología es algo que tenemos que agarrar con pinzas, porque como ya dice Carol, pues sí, es muy probable que muchos de los trabajos que aún están ahora, en un futuro a lo mejor ya no van a ser tan bien pagados o habrá muchas otras alternativas para ejercer ese tipo de trabajos. Ahora, Wells lo que hace, y en mi caso siento que a mí me gustó mucho el libro por eso, es que de la forma en la que él lo narra, Wells es un precursor de la ciencia ficción. Gracias a esto, en la forma en la que él narró su historia, para mí me hizo como, sí, sentir que yo estaba ahí, sentir que eso estaba pasando, sentir que estábamos en peligro, sentir todo eso, en la manera en cómo lo leí, sí me atrapó bastante, la verdad. Y justamente en la época en la que el libro se lanzó, empezaron a hacer como un programa de radio en el que pues narraban cosas de la obra y la gente se empezó a alarmar en serio y fue todo un caos porque los norteamericanos empezaron a decir de que, oigan, no, nos van a invadir, nos vamos a morir todos, y fueron hasta con la policía a decir que detuvieran ese programa porque sentían el peligro, y al final pues no sabían o no estaban seguros de si era una obra literaria o si era real. También esto, ahorita que menciona Carol eso nos lleva mucho a el cómo los medios de comunicación siempre están ahí. O sea, por alguna mala noticia, ellos como que generan un pánico social. Ese pánico social pues llena de ansiedad a todas las personas. Creo que justo es algo a lo mejor que Wells quiso hacer cuando lo estaba escribiendo, el querer llevar a sus lectores a un punto bajo, al querer como exponerlos a ese miedo, a ese terror. Y pues sí, yo creo que la verdad, los medios de comunicación también. Uh-huh. Y justamente en ciertas partes del libro nos menciona pues que el periódico se está escribiendo, se está lanzando así al tiempo en el que pasan las cosas, y por un momento te alarma mucho el periódico, pero por otro te muestra una verdad que no es. Nos menciona que él pues vivió las cosas así mal porque él estaba ahí, pero los medios de comunicación, en este caso el periódico, no estuvo ahí y no cuenta la verdad al 100%, cosa que pues también puede pasar en la realidad y hasta la actualidad. Sí, lo que menciona Carol está escrito en los capítulos Éxodo en Londres y en el capítulo anterior a ese, en Londres, que es donde el protagonista narra un poco de la historia de lo que vive su hermano en Londres cuando viene la llegada de los marcianos. Él cuenta que su hermano veía las cosas en los periódicos, pero no eran nada en sí comparado a lo que era la realidad. Uh-huh. Sí, y pues también
uno al leer la cosa que no nos está pasando directamente, pues dices, ay, ¿cómo van a existir cosas de 30 metros de alto? Pues es algo que al principio no te lo crees hasta que lo tienes que ver. Y pues igual, por eso mismo se estaba súper preocupando por su hermano, pero su hermano afortunadamente fue inteligente y dijo, no manches, sí es cierto. Pues cosa que pasa actualmente con la comunicación y con todos estos medios. Precisamente durante esta invasión se nos muestran y describen a varios fugitivos y refugiados que buscan pues meterse en casa de otros o estar ahí. Dejan su casa, dejan su vida atrás con tal de huir y salvarse. Algo que a mí me dio muchísimo coraje fue pues en los primeros capítulos, en el capítulo 9 de Comienza la lucha. El protagonista quiere ir con su esposa porque ya vio el desastre, ya reaccionó, ya sus amigos ya se murieron, ya pasó todo ese rollo y entonces él quiere huir. Y para esto pues necesita transportarse lo más rápido posible y le pide ayuda al del perro manchado. Porque un posadero. Sí. Entonces ese señor tiene un cochecito y pues él le dice, no, pues te lo rento y ya. Algo que a mí me dio coraje fue que no le advirtió de los marcianos. O sea, fue de que, préstame tu coche y luego nos vemos. Estúpida. Hola. Nos vinimos a cotorrear con unos viejos y nos dejaron aquí en el cerro. Se fueron en el coche y nos dejaron. Nos abandonaron. Estamos perdidas. Si alguien ve este video, por favor, búsquenos. Mi mamá debe estar llorando y todo, en buena onda. Ayúdenos. Entonces se fue y tal. Cuando regresó, el señor ya estaba muerto porque pues le tocó la desgracia de los marcianos. A mí eso, de verdad, me enojé mucho porque pues, ¿qué te costaba decirle? Oye, tienes que huir, ¿no? Entonces, pues... Bueno, algo que yo hablaba con Carol justo de eso, en una plática que tuvimos antes, fue de que yo no lo justifico porque no está bien lo que hicieron, no está bien siempre... Está bien ver por uno mismo, pero siempre es que el egoísmo y el miedo... Primero el miedo, antes que nada, el miedo siempre va a mover mucho. El miedo mueve todo, porque cuando una persona siente miedo, lo primero que va a hacer es querer salvarse a sí mismo, querer salvar todo lo que él quiere y no ve tanto como, no ve más allá de él, de que, ok, soy yo y quienes me importan. Cuando hay miedo, cuando hay peligro, solo vas a ver eso. Es un camino en el que solo estás tú y tú. Y a lo mejor quienes te importan. Y ya que vea a otro tipo de personas como son el posadero, que a lo mejor no le importaba mucho o no le importaba nada, pues no va a ser algo en sí para salvarlo, para ayudarlo. Justamente entrando pues en el tema del egoísmo, nos damos cuenta de que sigue pasando hasta la actualidad. Si a uno directamente no nos afecta el problema, entonces no nos preocupamos. Pasó, por ejemplo, con el COVID-19 aquí en México. Alemania entró en acción en cuanto supo la noticia de que se estaba expandiendo y pues dijeron, no, vamos a tomar las medidas necesarias. Y México fue el caso contrario. No le llegaba, no le afectaba, no hizo nada y hasta que llegó y ya que se estaba muriendo muchísima gente, pues dijo, ay, creo que hay que lavarnos las manos, chicos. Pues no, es algo que no se debe hacer. También pasa precisamente con el tema de Gaza, con estas flotas que fueron secuestradas y pues ahorita es un tema que debe ser tratado y sin embargo a la gente pues no le importa. O sea, lo que muchísimos comentarios dicen, no, que México se preocupa más por la casa de los famosos, que no sé qué. O sea, es el egoísmo de que no me importa porque no me está afectando y no me importa porque no está pasando aquí. También pues darle esa relevancia a temas pues un poquito más banales que en vez de darle relevancia a temas que son realmente importantes. No nada más el caso de México, o sea, el caso de miles de personas, a lo mejor ustedes o quien nos está oyendo o nosotros no vemos la casa de los famosos, ¿no? A lo mejor, pero vemos miles de cosas, hacemos miles de cosas que a lo mejor pues no. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Muchas cosas incorrectas pasan en el mundo y la mayoría de nosotros, siendo sinceros, lo pasamos desapercibidos. ¿Por qué? Porque nunca, no nos afecta. No es que nunca nos vaya a afectar, sino que en este momento no nos afecta. Y, por ejemplo, es lo que pasa ahorita, lo que pasó en el libro. Al protagonista le importaba irse. El posadero, pobre. También eso es mucho de no conocer lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando una persona no conoce lo que pasa, no se va a poder salvar. En un momento de peligro no se va a poder salvar. Una persona ahorita, en cualquier lugar, que no sepa que a lo mejor hay un incendio, ¿cómo va a huir? No puede huir. El posadero, a lo mejor, pues, pobre, se tuvo que morir al no tener esa información también.
Carol metía mucho de que Alemania, cuando fue lo del COVID-19, rápido actuó. En el libro también se muestra como el lento manejo de las autoridades, el cómo, ok, primero es que también algo que le mencionaba a Carol es que el ser humano es muy morboso. Con todo respeto, doctor, pero qué chismoso. O sea, cuando vemos en el libro, justo se muestra en los primeros capítulos el cómo caen los cilindros en Woking y pues toda la gente se empieza a amontonar, quieren empezar a ver qué pasa, esperan a que se abra y como que no le dan ese apoyo, ese como atención que debería tener el que, ok, un objeto que desconocimos acaba de caer, no sabemos qué tiene adentro, pero no vamos a hacer nada, vamos a esperar que pase lo que tenga que pasar. Si es peligroso, huimos, si no, pues nos quedamos. O sea, es muy, no sé, hasta que no vemos el peligro, somos muy morbosos, hasta que no vemos como algo que ya nos afecta a nosotros, es cuando decimos, ok, tenemos que hacer algo, porque nos gusta, desafortunadamente nos gusta mucho el sufrimiento ajeno. O sea, pasa mucho que, por ejemplo, actualmente se muestran muchos videos en redes donde hay contenido explícito de cadáveres, de muchas cosas, muchos accidentes que pasan, y nosotros pues, ¿qué hacemos? Los vemos, ay, qué triste, no sé qué, y los volvemos a ver, o los guardamos, los compartimos, todo eso. Sí, justamente pues igual, o sea, en redes sociales se ve muchísimo eso, y pues no es correcto andar pues satisfaciendo ese morbo que el humano siente. Por más de que digas, ay, es que tengo curiosidad, ay, es que quiero saber, pues no siempre es correcto porque estás lastimando a muchísimos terceros. Aunque no te des cuenta, al final de cuentas, pues es eso, lastimas a las demás personas. Y pues justamente en el libro también nos menciona cuando todavía los marcianos no llegan a Londres, no llegan, están en los pueblos alrededor y Londres no hace nada porque no le afecta. Entonces las autoridades van y dicen, pues aquí en las orillas de Londres, aquí pues defendemos. Pero ya hasta que empieza a llegar a Londres, pues ya todos se preocupan y justamente pasa esto del morbo, justamente en este capítulo donde todo llega ya a Londres. Que Éxodo en Londres. El hermano, en lugar de huir, se queda en su ventana a ver qué pasa. Se queda ahí y se está cambiando y se vuelve a asomar. Pues se pone otra ropa y se vuelve a asomar. O sea, está ahí en lugar de reconocer el peligro luego, que bien puede ser el miedo que te deja pues paralizado y dices, no manches, ¿qué hago? Pero pues te deja ahí sin hacer nada. O sea, se quedó ahí nada más para ver. Él quería saber qué onda. Y después de eso, ¿qué pasa? La civilización se empieza a desordenar. Entran en pánico, tienen este miedo y pues empiezan todos a generar un caos ahí en la ciudad. Sí, pues es que es el caos, es lo que le digo, el miedo, cuando ya ven que ya viene el peligro, el miedo los mueve muy rápido. Entonces, es que desafortunadamente el miedo ya actúa cuando ya tienes el peligro acá. Entonces ellos salen, pero en toda esa persecución que hacen, matan a gente, no les importa lo que están haciendo. O sea, los carros son jalados por caballos, a los caballos abusan de ellos con latigazos, con golpes, con todo, para que ellos puedan salir rápido. Y es que hay mucha destrucción justo por el hecho. Aquí hay un mal manejo tanto de autoridades como de las personas, como de todo, para no poder a lo mejor escapar más rápido o haber informado más rápido las cosas para que hubiera un orden. Otra cosa a destacar es la aparición del cura en el libro. El cura es un personaje que su primera aparición es en el capítulo 13 del libro primero. En pues el protagonista se encuentra con él después de una batalla con los marcianos y pues el cura representa mucho el cómo la fe, o siempre es importante tener fe y esperanza en estos casos. Hay una escena, escúchame, hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente que tiene un hueco y viene un tanque del otro lado y una ola sale volando y Vin Diesel sale volando y se enchocan en el aire, weón. En el aire, weón. Y caen encima de un carro y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? O sea, siempre que tenemos algún problema, siempre tenemos la esperanza de que va a pasar. Pero en este caso justo es la fe
lo que hace al cura empezar a entrar en un estado de locura. Tiene el pensamiento de que todo lo que está pasando en ese momento es un castigo divino, es porque tal vez no hizo bien su papel como cura, tal vez la ciudad en la que estaban había pecado, había hecho muchas cosas, incluso menciona a Sodoma y Gomorra, que son ciudades que aparecen en la Biblia en las que Dios intenta como castigarlos. Bueno, esto como que me lleva mucho hasta la actualidad, a cómo a veces muchas personas de creyentes creen que cuando les pasa algo malo, por ejemplo, cuando una persona se enferma o cuando, no sé, pierden el trabajo o alguna situación mala, dicen que es un castigo de Dios por haber pecado, a lo mejor por no ir a misa o cualquier cosa. El autor como que resalta un poco eso, que justo a lo mejor la esperanza o la fe te elevan, pero también te pueden hacer bajar. Esto también nos representa que pues de alguna manera no hay que excedernos en tener esta fe, ya que resulta ser contradictorio. Esto pues pasa y así hasta la fecha y hasta desde antes, como por ejemplo la Santa Inquisición, que pues las gentes creían que, tengo fe en Dios y Dios me dice que esto está mal, tú estás mal. Y yo estoy bien porque yo creo en Dios, yo tengo alguien en quien creer y tú estás mal porque no crees en él. Pero a la vez también nos enseña que la fe y la esperanza no solamente es como en un ser divino, sino que por ejemplo, el protagonista tiene fe y tiene esperanza de reencontrarse con su esposa y con su hermano. Ya para cerrar, pues les prestamos algunas preguntas. Bueno, primero, pues aquí está el libro. Y justo en el primer capítulo, que se titula La víspera de la guerra, tenemos una cita de Kepler que dice esto. ¿Pero quién vive en esos mundos y están habitados? ¿Somos nosotros o ellos los amos del universo? ¿Y por qué han de estar hechas todas las cosas solo para el hombre? Esto, pues, como que sí, está para pensar, porque ¿por qué creemos que todo lo que tenemos ahora siempre va a ser de nosotros? ¿Qué nos hace pensar que no en algún punto muy pequeño o muy grande del universo no puede haber alguien que a lo mejor va a aprovechar mejor todos los recursos que tenemos ahora? Justamente aquí también entra la pregunta de ¿por qué resulta tan irónico que unas bacterias tan chiquititas puedan destruir a cosas de 30 metros? Precisamente pues es este tema. Entonces, pues recordemos que el libro también funciona como un espejo de nosotros mismos, ya que querramos o no demuestra valores y antivalores que pues uno tiene. Justo eso, o sea, las bacterias que acabaron con los microorganismos que acabaron con los marcianos eran muy pequeños, eran invisibles para ellos. ¿Quién nos asegura que aún teniendo toda la tecnología que tenemos ahora, que teniendo todo lo que tenemos ahora, ¿qué nos asegura que en un futuro, cuando nos creamos los reyes de todo, va a haber algo, puede que haya algo que va a llegar, se introducirá en nosotros y nos llevará poco a poco al silencioso final de la humanidad? Pues finalmente les agradecemos mucho su atención y esperamos que haya sido de su agrado. Y recuerden que si no saben de nosotros por algún tiempo es porque estamos entre páginas y planetas. So,